Aunque existen algunas hipótesis sobre el por qué le llaman gótica, resulta obvio que esto no se vincule con los godos, pero sí con el aura misteriosa de aquellos templos góticos y por consecuencia también con esa masonería que desde la noche de los tiempos emplea un idioma encriptado llamado argot, basándose en el esoterismo simbólico para expresar ideas. Es quizás por esa notable circunstancia que aquella enorme mayoría de grandes autores de literatura gótica fueron masones o estuvieron asociados con la masonería desde finales del siglo XVI. Estas narraciones con ese estilo acuden a las penumbras como sus escenarios y esa trama suele darse en castillos o en lugares tétricos y desolados en donde merodean algunas criaturas malignas. De las inspiradas plumas góticas surgirían vampiros, seres retorcidos, cadáveres vivientes, licántropos y toda clase de monstruos creados por la mano del hombre. Ese texto gótico fue una respuesta emocional, estética y filosófica contra aquel sordo racionalismo de la Ilustración que buscara la virtud y la perfección al tiempo que lo gótico estructura los vicios y las deformidades del alma humana. Por tanto, pudiera describirse a esa literatura gótica como la transgresión contra todo aquel razonamiento al proponer circunstancias del todo inexplicables mediante terroríficos prodigios que no siempre tendrían por necesidad aposentar a una malignidad, sino a la enseñanza de una parábola donde ese autor podía crearse a una nueva etiqueta moral. Si analizamos el asunto, las narrativas góticas que proliferaron entre 1765 y 1820, extendiéndose a lo largo de la era victoriana hasta 1890, se consolidarían para cuando ya se sentaran a esos elementos de todos conocidos como criptas, paisajes escarpados y castillos, donde pulula el drama entre aquellos seres retorcidos por la mano de Dios que son combatidos por los héroes de cuño propio, incluyendo casi siempre la presencia femenina amenazada por un monstruo. Así nació el terror gótico tal y como lo concebimos en la actualidad, cuando damos por granjeada aquella existencia de una especie de manual acumulativo, dándonos las recetas para sobrevivir a la presencia de la malignidad, regalándonos de paso los secretos en detalle de cómo luchar con eso. Pareciera que todos los autores sucumbieron a redactar narraciones en aquel estilo tan penumbroso y terrible que se vieron enriquecidas con esa aparición de esta poesía gótica cuando William Shakespeare les dedicara versos llenos de atrocidad a unos fantasmas no muertos que aparecerían entre algunas de sus obras de teatro. Ya para el año 1764 se publica El Castillo de Otranto de Horace Walpole, ganándole repudios y seguidores a este autor. En 1820 sale Melmoth de Charles R. Maturin. Entre aquella época, aquellos escritores góticos buscarían saciar esas ansias de terror del público mediante un sensacionalismo cuasi romántico que acude a la exageración al mover al lector hacia un entorno sobrenatural en donde abundaría el misterio y el horror. De manera casi repentina, abundarán aquellos bosques oscuros y las ruinas entre ambientes exóticos para el inglés, como los monasterios. Los lugares solitarios subrayarían a lo más grotesco y macabro en lo subconsciente convulsivo del lector adicto. Estos precursores del gótico los encontraremos en los poetas de la Graveyard School, que expresan sus desagrados a la razón en una mórbida efusión de oscuros versos. El gótico trataba de subvertir este raciocinio apelando a una necesidad de elementos inhumanos insatisfechos por el decoroso arte de la edad de la razón. Walpole abrió la reja herrumbrosa a un universo de terror y confusión psíquica y social, cuya mera existencia había sido ya negada por aquel sistema de esa moralidad neoclásica. Lo gótico es rebeldía que ahora ya se solaya en el esplendor en ruinas, el hermoso caos, la atractiva decadencia, el espectáculo espantoso y la extravagancia sobrenatural que se convirtieron en aquellos rasgos de una nueva estética macabra que tenía en aquel alivio de la inanición emocional su meta artística. El recinto fatal, metáfora central de toda aquella ficción gótica, sirvió al objetivo implícito del gótico mismo como en una respuesta a aquellas inseguridades políticas y religiosas de esa época agitada. El empleo de Walpole de la palabra gótico en el subtítulo de su novela sería para impresionar y excitar a su audiencia. En 1764, en ese lenguaje común, el término gótico denigraba a circunstancias y personas grotescas, primitivas, de mal gusto,
salvajes e ignorantes. Gótico, por consecuencia, era una palabra que significaba lo opuesto a esa belleza clásica, desproporcionada y carente de gracia unitaria. Walpole no solo elevó el adjetivo, sino que le proporcionó una etiqueta al torrente de terror que le seguiría. En adelante, esas obras góticas se situarían en un espacio y tiempo remotos para inducir un ambiente de terror donde los lectores se sintiesen tan desorientados como estos propios personajes, donde retratos itinerantes, armaduras góticas peregrinas y otros objetos inorgánicos o inanimados se comportaban de modo humano. Cada recurso estaba de manera estratégica bien situado para poder intensificar a toda aquella atmósfera con miedo, extrañezas, impotencias y peligro inminente ante algo sobrenatural. Sin embargo, lejos de tratarse de alguna literatura presumiblemente sustentada entre esas ficciones modernas, muchos autores dieron por recuperar antiguas tradiciones orales oscuras que fueron transferidas como unos relatos contados de generación en generación. El espacio gótico fue modificado para así adaptarse a las preocupaciones de los lectores victorianos con su secuestro mental y social. Desde Walpole hasta el gótico moderno, el espacio expone una mentalidad maligna más poderosa que la humana. Ya en la novela gótica, este escenario era esencial, con una atmósfera en que se trasladará una tendencia donde los decorados sombríos sugieren una predisposición al horror. Esa principal inspiración teatral pronto llegaría de la mano de aquel moderno Prometeo de Mary Shelley y del vampiro de Polidori. Esta popularidad del terror escénico británico culminaría en 1888 con esa aparición, allí en Londres, del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. A pesar de toda aquella rica herencia de literatura y melodrama teatral góticos, los cineastas británicos eran muy lentos a la hora de perfeccionar un cine gótico. Pese a la gran cantidad de autores que intentaban imitar el estilo de Walpole, la siguiente gran creación del género se caracterizaría por estar desmarcada de aquellos clásicos escenarios. La aparición de Radcliffe y Lewis provoca dos maneras distinguibles para poder entender a la literatura gótica. Por su parte, Radcliffe le apostaría hacia este terror sublime, siempre valorando esta plasticidad de sus visiones. Lewis, en cambio, busca la esencia pura del horror, cuando su objetivo es el pavor del lector y no escatimaría nada para lograrlo. Es importante remarcar que ya se haya utilizado la palabra terror para hablar de Radcliffe y horror para mencionar a Lewis. En 1826 se publica este ensayo de Radcliffe que remarca la diferencia entre terror y horror, cuando el primero expande el alma, despertándose facultades dormidas hacia aquellas esferas más altas existenciales, y aquel otro lo contraerá congelándola y aniquilándola por completo. Ni Milton ni Shakespeare imaginarían el horror como este origen de lo sublime, y menos como algo digno de admiración. Las novelas góticas dan paso a lo emergente como un romanticismo. Estas últimas cumbres del periodo gótico se hicieron esperar, y después de un gran éxito, el género decae. En 1816, Lord Byron convocó a una reunión de escritores en donde se leerán unas historias de fantasmas. Discutieron sobre el galvanismo, los experimentos del Dr. Erasmus Darwin y las posibilidades de descubrir el principio vital y conferirlo a la materia inerte. Lord Byron les propuso que cada uno escribiera una historia de terror. Aquella apuesta fue aceptada. Nace así el moderno Prometeo, de Mary Shelley, publicado en 1818 por su marido Percy B. Shelley bajo un anonimato. Es acogido con un recelo por los lectores. Relata cómo el estudiante de medicina, Victor Frankenstein, descubre el secreto de la vida. De cadáveres forma una criatura con apariencia humana, de proporciones monstruosas y horribles, que tiene un alma. Víctor, horrorizado, la rechaza. Esa criatura, viéndose abandonada por su creador, intentará saber el porqué de su existencia. Entre imágenes sobrecogedoras y angustiantes, encontramos a la desesperación, la venganza y aquella perdición del alma humana. Esta obra de Shelley, además de ser una magnífica creación de aquellas sombras, poseería también una madurez intelectual más que notable. Polidori, médico y secretario de Byron, creó El vampiro, que sería publicado para 1819.
Su protagonista, Aubrey, conocería a Lord Ruthven, que aparece en las fiestas pero que nadie parece conocer. El destino decidirá que ambos sean los compañeros de viaje por diversas regiones. Sin duda alguna, Aubrey tendrá oportunidad de conocer mucho mejor a su compañero, Lord Ruthven, y así saber apreciar aquella dieta particular suya a base de glóbulos rojos. Pese a ser algo ingenuo en formas, el relato de Polidori está bien desarrollado porque acompaña al lector en pasajes escalofriantes y sus argumentos no decaen en ningún momento. Sin duda, el vampiro de Polidori influiría de manera decisiva en Drácula, de Stoker, y dejará establecidas las bases del vampiro moderno. Las escritoras fueron al gótico no por una fascinación con la muerte, sino porque ofrece la vía para dramatizar los peligros de la condición femenina entre un mundo de hombres. Un miedo a la incompetencia social y sexual se demuestra interiorizado en el gótico en general. La ambivalencia de la mujer llegó a sentimientos de autorrepugnancia y miedo hacia una misma más que a miedos hacia algo exterior. Para Margaret Oliphant, Amelia B. Edwards, Vernon Lee, Charlotte Perkins Gilham y Louisa May Alcott, el gótico se convertirá en un texto político. Aquellas obras góticas americanas erigirían sus propias versiones del castillo encantado entre estas imágenes de una civilización insegura. Aquella literatura gótica americana, masculina o femenina, comparte cierta inclinación hacia el lado oscuro de lo americano y a las ironías como una desolación por el progreso, la división racial y el temor al fracaso en una cultura que enfatizaría el éxito. Lovecraft introdujo el gótico al siglo XX, aunque su vitalidad se deberá a una gran medida a su popularidad cinematográfica. La reacción en contra de aquellos valores victorianos son los que fueran expresados por Lyndon Strachey en Victorianos Eminentes de 1918, el cual desprestigió ese nuevo renacimiento de aquella arquitectura gótica y su equivalente literario, dándose incluso antes de ese impacto de a finales de los años 20 con aquel texto denigratorio de Kenneth Clark, The Gothic Revival. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.